Son las 6:59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes, el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales y de todas las plataformas digitales. Buenos días a nuestro equipo del Sol de la Mañana y a nuestras audiencias, a la de Sol, a la de Telefuturo Canal 23, nuestro canal de YouTube y todas nuestras plataformas. Vamos a identificar los temas de inmediato que vamos a tratar en el día de hoy. Joshua Steven, viento en popa. La retirada estratégica que salvó la República a propósito de la conmemoración del 19 de marzo. La conversación telefónica de los dos mejores nuevos amigos, me refiero a Trump y a Putin, y la parte buena de las observaciones que hace el Fondo Monetario Internacional. Señores, qué orgulloso me siento de la justicia dominicana. Señores, ¿qué ministerio público tenemos en la República Dominicana? Tenemos una justicia garantista, tenemos una justicia que respeta el principio de la presunción de inocencia, tenemos un ministerio público que sabe que para imputar hay que tener indicios, tenemos un ministerio público que sabe que aunque una persona sea la que posea mayor cantidad de información o si hay alguna sospecha sobre esa persona, sin indicios, esa persona no puede ser imputada. Señores, ese no es el Ministerio Público de la República Dominicana. No lo es. Pero para nada. Para nada. Y bueno, yo sé que no es solo una responsabilidad de jueces ni de fiscales. Yo sé que hay una parte que también la pone la sociedad, pero se supone que jueces y fiscales hacen su trabajo independientemente de las corrientes de la sociedad. En este caso, lo primero es desear que la tragedia no ocurriera. Pero como aparentemente ocurrió la tragedia, señores, qué bueno que en esa tragedia no hay involucrada una familia dominicana ni pobre ni rica. Porque peor habría sido que fuera una familia más o menos pudiente. Supongámonos que este jovencito, como estaba hospedado en un resort, fuera uno de nuestros llamados popi, que fuera un popi dominicano. Miren, señores, la campaña que habría existido en este país contra esa familia habría sido implacable. Implacable. Eso no es óbice para que un ministerio público actúe en función de esas corrientes, ni que una justicia actúe en función de esas corrientes. Porque la forma como hemos actuado ahí es la forma como nos corresponde actuar. Naturalmente, solo lo hacemos de esa manera cuando se trata no de un extranjero, sino de un estadounidense, que son cosas distintas. Son cosas distintas. Se trata de un estadounidense y por eso la justicia ha actuado con todas las protecciones del mundo. Entonces, ayer los abogados de Joshua solicitaron una cosa que no suele ser común. Un habeas corpus preventivo
No es que a mi cliente le han afectado sus derechos. No es que le han afectado, él no está preso. Él está realmente con alguna limitación, pero no está preso. No es que le han afectado sus derechos, no es que lo han privado de su libertad. Es que voy ante un juez para advertirle, cuidado si a ese joven me le privan de su libertad. Cuidado si para investigarlo se toman una serie de medidas. Y el juez de inmediato dice, no, es que en este país hay un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho de primera, señores. Nosotros debemos encuadrar lo que ha ocurrido así. Esto no es una crítica. Esto no es una crítica, no. Es que debe operar la justicia más o menos así, hasta que no se tengan otras evidencias. Un caso como ese, la justicia de Estados Unidos puede durar años investigándolo, hasta que formule una acusación. Nosotros tenemos que formular una acusación en 72 horas, en poco tiempo tenemos que formular una bendita acusación de 80,000 páginas sin pruebas, porque tenemos que presentar una acusación para que después la acusación se caiga. No, este es un caso que puede durar años en descubrirse si pasó algo, qué fue lo que pasó, qué fue lo que pasó. Entonces, Joshua Steven puede moverse con libertad, decide el juez de Higüey. Como testigo, el Ministerio Público dijo, no, pero es que ese caballero es un simple testigo y nosotros lo hemos tratado como testigo. Incluso él ha hablado de que tiene alguna privación de su libertad en el hotel, pero eso es cuidándolo y es verdad. Y es verdad, porque si a ese joven le pasa algo, ¿bajo qué responsabilidad está? ¿Bajo qué responsabilidad está? ¿Qué escándalo representaría eso para la República Dominicana? Entonces, como testigo de la investigación de la desaparición de Sudicha Konanki en una playa de Bávaro, Joshua Steven Ribe puede colaborar con las autoridades sin necesidad de estar bajo custodia, decidió el juez de la Cámara Penal Unipersonal de Higüey. La resolución del magistrado Edwis Rijo se produjo como consecuencia de una audiencia de habeas corpus en la que el joven estadounidense pidió que se le deje moverse en libertad, volver a su casa para estar con su familia y se le devuelvan su pasaporte. Entonces, esa es la situación. Si nosotros no tenemos ningún indicio para acusarle, para retenerle, pues hay que dejar que ese joven regrese a su país. Si en el futuro aparece alguna investigación, aparece algún indicio, pues ya eso es otra cosa. Pero qué bien, señores, que por lo menos frente a un estadounidense nos hemos recordado que hay un Estado de Derecho, que hay un debido proceso y que todo no puede ser 18 meses de pena anticipada. Voy a un sello gomígrafo, pónmele 18 meses de pena anticipada porque yo tengo que iniciar una investigación sin saber si tengo motivo o no para una acusación y por ahí María se va. Por ahí María se va. Señores, yo quiero, sobre todo, detenerme a propósito del 19 de marzo en el significado de la retirada estratégica que salvó la República. Y quiero hacerlo a la luz de la visión de un historiador sobre ese hecho que muchas personas lo han querido cuestionar, pero sin mucho fundamento, con las pasiones con las que suelen analizarse los acontecimientos históricos. Lo primero es tomar en cuenta cuál era el panorama que teníamos cuando el presidente Gerard
sale con 3 batallones a aplastar la declaratoria de independencia nuestra. Ese panorama lo describe de manera formidable Orlando Hinoa. ¿Usted sabe cuál fue el panorama que reinó en la República Dominicana en ese momento? Un panorama de pánico. Mucha gente huyendo, mucha gente que se fue al exterior. Incluso ancestros de algunos que ahora hablan con mucha facilidad de traición, lo que hicieron en ese momento fue correr de manera despavorida. Mientras un individuo iba con cerca de 3,000 hombres armados con lo que tuvieran a mano y sobre todo con el corazón, dispuesto a matar y a morir por la patria. Si Pedro Santana no es patriota, Roberto Casá, no hay patriota. Si un hombre que salió frente a 2 unidades de comehombres, como fueron esas 2 unidades, una que le encabezaba Charles Herard, que fue la que entró para venir por las rutas de las matas de Farfán, y la otra que comandaba el general Sufrón, que fue la que entró por Neiva, 10,000 hombres cada uno. Y no estamos hablando de la que encabezaba Pierrot, que esa venía por el norte. No. Venían esos 20,000 hombres y todo el mundo huyendo. Todo el mundo huyendo. Incluso ancestros de muchos que han hablado mucho disparate en este país. Incluyendo un historiador que es de lo que ha sembrado mucho de lo que se dice, porque mucha gente lo que hace es lo que repite lo que se dijo primero. Uno de los que ha sembrado mucho de lo que se dice, en uno de los acontecimientos de la historia dominicana, le dieron un tiro en las nalgas. Y un tiro en las nalgas nada más lo recibe un hombre corriendo. Nada más lo recibe un hombre corriendo. Entonces, sobre esa retirada estratégica, ¿qué dice don Fran Moya Pons sobre esa retirada estratégica que salvó la República? Porque sin ese acontecimiento, la República habría quedado aplastada. Dice don Fran lo siguiente: la retirada de Santana no fue bien comprendida por muchos de los contemporáneos, pero lo cierto es que al poner las escarpadas lomas del Número entre su pequeño ejército de 3,000 hombres mal armados y los 10,000 soldados haitianos de Herard, la ciudad de Santo Domingo se libró del enorme riesgo de ser nuevamente ocupada por los invasores en caso de que hubiera perdido una batalla que parecía a todas luces muy desigual. Azua era un poblado de casas de madera situado en medio de una sabana y podía ser cercado muy fácilmente por un ejército numeroso y luego reducido a cenizas con la simple ayuda del fuego. El encuentro del 19 de marzo sirvió a las tropas dominicanas para detener momentáneamente a los haitianos y para luego retirarse y posicionarse estratégicamente en Baní y Sabanagüey. A juzgar por sus efectos, el retiro de las tropas de Azua fue una buena medida. Tan buena medida que Herard no pudo moverse ni por las estribaciones del Número, ni por el Memiso, y de ahí salió derrotado y derrocado, porque perdió hasta la presidencia por el fracaso que representó realmente esa invasión. Entonces, yo creo que ahí están los resultados y ojalá que nos aproximemos un poquito a la historia con menos pasiones para entenderla, porque dice don Américo, que es el padre del nacionalismo dominicano, don Américo Lugo, que al momento
de nuestra proclamación de independencia, no existía todavía la creación de un sentimiento patriótico. Es decir, ¿qué era la patria en ese momento? Yo no sé qué era la patria en ese momento. Yo lo que sé es que en ese momento, quienes aparecieron para defenderla eran la patria, y quienes la defendieron eran la patria. Bueno, entonces, vamos a hablar de la conversación de los distinguidos presidentes de los Estados Unidos de América y el presidente de la Federación Rusa. Ayer Donald Trump y Vladimir Putin conversaron 90 minutos. En esos 90 minutos acordaron pues una programación para el alto al fuego. De inmediato estarán fuera de los objetivos de ataque los servicios energéticos, por ejemplo, un alto al fuego en la cuestión energética y la infraestructura. Habrá también después, en una segunda parte, un alto al fuego en el Mar Negro. Y después, entonces, viene lo que ellos llaman la paz total y permanente, bajo las condiciones que tendrá que aceptar Ucrania. Bajo las condiciones que tendrá que aceptar Ucrania, que son las condiciones que ha planteado Estados Unidos. Entonces, Putin, desde luego, continúa planteando algunas condiciones, pero acepta la propuesta de paz y plantea condiciones porque Putin está negociando desde la poltrona de un vencedor. Desde la poltrona de un vencedor, y el tratamiento que le está dando Donald Trump es el tratamiento de un vencedor. ¿Qué repercusiones tendrá esto para Estados Unidos y sus alianzas futuras? No las sabemos. Lo que sí sabemos es que se va a imponer la paz, que bajo estas condiciones, que son condiciones humillantes para Ucrania. Son condiciones humillantes para Ucrania, pero aparentemente no hay de otra. No hay de otra. Por ahí van las cosas. Entonces, hay otro aspecto de Estados Unidos, que es la confrontación entre poderes. Yo creo que el presidente de la Suprema Corte de Justicia ha actuado con responsabilidad. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Roberts. John Roberts es un juez conservador. Entonces, Donald Trump ha acusado al juez Jan Boasberg de ser un izquierdista lunático y que por eso tiene la posición que ha sustentado. Y entonces ha pedido un impeachment, es decir, un juicio político para destituir a este juez. El presidente de la Suprema ha planteado, ha salido al frente y le ha dicho: señor presidente, el mecanismo que tenemos aquí desde hace más de 200 años para atacar una decisión con la que el presidente o cualquiera no está de acuerdo es la apelación de esa decisión. Es decir, destituir a un juez por no estar de acuerdo con una decisión no es realmente algo que caracterice a un sistema de derecho. No es algo. Pero lo importante es que haya salido este hombre porque le quita el matiz de la guerra de otra naturaleza, de la guerra cultural, pero también porque hay que tener sentido de responsabilidad. Y aquí se lo planteo a Luis Henry Molina. Véase en ese espejo, porque yo he visto muchos ataques
a la justicia dominicana e irrespeto a los jueces dominicanos. Y nunca he sentido una Suprema. Y mire que no lo ha hecho directamente un presidente de la República. Pero nunca he visto una Suprema que ha salido a defender la justicia dominicana. Este hombre, yo creo que cumplió con su deber. Creo que cumplió con su deber. No. Usted no está de acuerdo con esa decisión. Nosotros tenemos los mecanismos. Ahora, no me venga con que este hombre hay que destituirlo, que hay que hacerle un impeachment. Hay que hacerle un impeachment. Y ya ayer hablaba de que, bueno, hay discusiones sobre la aplicación o no de la decisión. Porque yo creo que el gobierno, digamos, expuso ayer argumentos atendibles. Bueno, una decisión que se da por escrito cuando ya unas aeronaves están en espacio internacional, no tenemos manera de aplicarla. Eso dijeron. Bueno, eso es discutible, eso es atendible. Pero de ahí a pasar a un presidente a insultar directamente a un juez, a acusarlo de lunático, etcétera, la verdad es que ese país va muy mal por ahí. Muy mal. Pero bueno, ya veremos qué pasa con eso. ¿Qué pasa con eso? Miren, vamos a hablar de la parte, digamos, buena, la parte buena de los comentarios que ha hecho el Fondo Monetario Internacional sobre nosotros. Aquí está, vamos a leer esta nota de lo que dice el Fondo Monetario Internacional sobre nosotros. El Fondo Monetario Internacional, FMI, proyecta un crecimiento de la economía dominicana de 4.5% para el 2025, 5.1% para el 2026, respaldado por sólidos fundamentos macroeconómicos, estabilidad social y seguridad jurídica. Emilio Fernández Coruguedo, jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional, destacó ayer en la culminación del Staff Visit del organismo que la República Dominicana es un ejemplo de cómo las políticas económicas de largo plazo generan resultados positivos cuando se implementan correctamente. El director ejecutivo de la Silla de Brasil del Fondo Monetario Internacional FMI, André Roncaglia, elogió la capacidad del país para enfrentar la incertidumbre global y destacó que Dominicana está bien preparada para superar los desafíos económicos actuales. Fernández Coruguero resaltó la fortaleza del sector bancario dominicano, señalando que cuenta con los niveles adecuados de capitalización y alta rentabilidad, lo cual contribuye a la estabilidad financiera del país. La misión se reunió con el gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdés Albizu, en la culminación de la visita que hizo al país desde el pasado miércoles. Se reunió con instituciones del sector público y privado para realizar evaluaciones sobre el desempeño de la economía dominicana y su horizonte futuro. Bueno, yo diría que muy bien, pero yo creo que siempre hay que manejarse con respeto a la opinión pública. Hay que hacerlo. Entonces, si usted me va a exponer los caramelos, si usted me va a exponer lo positivo que ha planteado el fondo, por lo menos haga lo que le pidió Franco a los periódicos cuando ya estaba en la fase agónica don José Ortega y Gasset. Franco, ¿qué Franco le pidió a los periódicos? Era una dictadura, desde luego. Franco dijo, sí, están autorizados a reseñar la muerte de don José Ortega y Gasset, no hay problema. No hay problema.
pero ustedes me ponen 4 párrafos de las cosas buenas de este hombre, pero tienen que ponerme lo malo. Tienen que ponerme lo malo de José Ortega y Gasset también. Entonces la gente preguntaba, ¿pero y qué es lo malo de José Ortega y Gasset? Pues tienen que ponerme lo malo. No puede aparecer una reseña. Cuando no puede aparecer una reseña del viejo, cuando el viejo se muera, no puede aparecer una reseña solamente positiva. Están autorizados todos a reseñar la muerte de José Ortega y Gasset, pero no hacerlo nada más positivo. Tienen que ponerme algún párrafo de las debilidades de él. De las debilidades de él. Bueno, entonces, en este caso, esto se hace mucho más creíble si por lo menos aparecen las otras cosas. Porque yo no tengo la menor duda de que todo esto fue verdad y que el fondo ha planteado eso. Ahí nadie está mintiendo, no se está mintiendo. Pero los otros aspectos no se mencionan. Y si el fondo no menciona los otros aspectos, entonces esa institución no es la institución que ha sido siempre. Es una institución de canchanchanas y de irresponsables. No lo es. Entonces, ¿qué ocurre? Que vamos a ver si es verdad que en un informe el fondo solo va a decir eso. Solo va a decir eso. Miren, para el 2025, y estos fueron los datos, ¿de dónde extraigo esos datos? Esos datos los ofreció el Centro de Estudios Económicos José Luis Alemán de la Pucamaima. Es decir, esos son datos de la economía dominicana. Que el fondo va a venir aquí y no lo va a ver. Y no lo va a plantear. Y no va a tener ninguna suerte de preocupación por esos datos. Nada más vio la parte buena, pero no vio la parte negativa, porque no aparece por ninguna parte la parte negativa de nosotros. Para el 2025, señores, nosotros tenemos que buscar 422.989.3 millones de pesos para el pago de la deuda. 422.989.3 millones de pesos para el pago de la deuda. De estos, 293.000 corresponden solamente a intereses. Hay que buscar 33.000 millones para lo del déficit cuasi fiscal del Banco Central. De esto hay 99.500 que son para los servicios de la deuda. Entonces, eso representa, solamente los 99.500 representan el 50% de los 196.000 millones que recaudó el gobierno. Hay más. Solamente comprometido para el tema de la deuda está el 34% de los ingresos. 34% de los ingresos fiscales estimados. En deuda, el gobierno tiene que invertir el 28.5% del gasto. Eso es el 5.2% del PIB. Si los redondeamos en números verdes, son 6.702.4. Pero caramba, esto es deuda. Esto es deuda. Y el fondo, que nos elogia y ha dicho todas estas cosas positivas, no vio que nosotros tenemos un hoyo eléctrico que botamos más de 1.500 millones de dólares sin ninguna mejoría, ni esperanza de mejoría por ahora. Sin ninguna mejoría, ni esperanza de mejoría. Entonces,
el fondo no ve eso, porque el fondo es ciego ahora. Ahora el fondo es ciego. El fondo nada más viene aquí y ve las cosas buenas. Las otras no la ve. Por eso es que digo que, bueno, dame la nota de lo que dijo el fondo, dame todos los elogios del fondo, pero mínimamente dime que te expresaron alguna preocupación, en que sea pequeña, por los otros aspectos, porque debió ocurrir así, para que la información sea una información más objetiva. No solamente esta parte, digamos, dorada, esta parte envuelta en papel bonito. Entonces, la verdad es que esas preocupaciones que hay entre nosotros, que la hay entre distintos sectores, son preocupaciones que en primer lugar tiene que tenerla el Fondo Monetario Internacional. Cambio y fuera.